¿Alguna vez te has preguntado si Jesús podría ser llamado palestino? Esta simple pregunta, aparentemente polémica, encierra una riqueza histórica y cultural que muchas veces pasa desapercibida. ¿Qué significaba realmente el término Palestina en la época de Jesús? Estamos hablando de algo similar al concepto moderno de Palestina. En este video, vamos a desentrañar esta cuestión explorando las raíces históricas, geográficas y culturales de esta región y cómo estaba organizada en el tiempo de Jesús. El viaje comienza con un análisis de cómo el territorio que conocemos hoy se transformó a lo largo de los siglos, desde los antiguos reinos de Israel y Judá hasta el dominio romano. Vamos a entender cómo se usaba el término Palestina y quiénes lo utilizaban, examinando textos antiguos y autores reconocidos que moldearon nuestra comprensión histórica. Lo que estás a punto de ver es mucho más que un video sobre historia. Es una oportunidad para comprender cómo el lugar donde Jesús vivió influyó no solo en su mensaje, sino también en la forma en que éste fue transmitido a lo largo de los siglos. Prepárate para un viaje en el tiempo que transformará la manera en que ves la historia bíblica. ¿Por qué esto es importante para ti? Porque al entender el contexto geográfico y cultural de Jesús, también comprendes mejor el impacto de su mensaje en la humanidad. Este video es para todos aquellos que buscan profundizar sus conocimientos y expandir su perspectiva sobre una de las figuras más importantes de la historia. Así que quédate con nosotros hasta el final. La respuesta a esta pregunta no es tan sencilla como parece, pero puede cambiar la forma en que percibes la historia. Acompáñanos en este fascinante viaje. La región donde vivió Jesús, conocida hoy como Oriente Medio, fue durante siglos un cruce de culturas, religiones e imperios. En la época de Jesús, estaba bajo dominio romano, dividida en provincias como Judea, Samaria y Galilea. Cada una de estas provincias tenía características políticas y culturales distintas, pero juntas formaban una parte esencial del vasto imperio romano. Jerusalén, situada en Judea, era el corazón espiritual y político de los judíos, albergando el famoso templo, que no solo era un centro religioso, sino también un símbolo de identidad cultural y resistencia. La palabra Palestina ya existía mucho antes de Jesús. Aparece por primera vez en registros egipcios del siglo XI a.C., refiriéndose a los Peleste o filisteos, que habitaban la región costera al sur. Heródoto, el historiador griego, en el siglo V a.C., utilizó el término Siria-Palestina para describir la zona entre Egipto y Siria. Para los romanos, el uso de Palestina era una forma práctica de designar una amplia región geográfica. Sin embargo, en la época de Jesús, el área donde nació y vivió se llamaba con mayor frecuencia Judea. Gracias a su ubicación estratégica, esta tierra conectaba Oriente con Occidente, lo que la convertía en una región rica en diversidad cultural, pero también en un punto frecuente de disputas y conflictos. Comprender estas divisiones territoriales y la influencia de múltiples imperios es crucial para contextualizar la vida y la misión de Jesús. Creció y predicó en un entorno profundamente influenciado por estas tensiones políticas y culturales, que moldearon la forma en que su mensaje fue recibido. La historia de la región está marcada por una sucesión de conquistas que moldearon la identidad del territorio donde vivió Jesús. En el siglo VIII a.C., el reino de Israel fue destruido por los asirios, un evento que provocó la dispersión de su población. Más tarde, en el siglo VI a.C., el reino de Judá fue conquistado por los babilonios bajo el mando de Nabucodonosor II, lo que resultó en la destrucción del primer templo y el exilio de gran parte de los judíos a Babilonia. Este exilio terminó en el siglo siguiente, cuando el imperio persa derrotó a los babilonios. El rey persa Ciro permitió que los judíos regresaran a su tierra
y reconstruyeran el Templo de Jerusalén, marcando un momento significativo en la historia judía. Sin embargo, la estabilidad fue nuevamente interrumpida con la llegada de Alejandro Magno en el siglo IV a.C., cuya conquista trajo consigo la cultura griega a la región. Tras su muerte, sus generales dividieron el imperio, y Judea quedó bajo el dominio de los Seleucidas. La imposición de la cultura griega provocó la revuelta de los macabeos en el siglo II a.C., que resultó en un breve periodo de independencia bajo la dinastía Asmonea. No obstante, los conflictos internos debilitaron la región, lo que permitió la intervención romana en el siglo I a.C. El general Pompeyo anexó Judea al Imperio Romano, y Herodes el Grande fue nombrado rey cliente. Tras su muerte, parte del territorio quedó bajo la administración directa de procuradores romanos, como Poncio Pilato. Esta sucesión de conquistas y resistencias no solo moldeó el escenario político de la época de Jesús, sino que también influyó profundamente en la identidad cultural de la región. Los habitantes enfrentaban tensiones constantes entre preservar sus tradiciones y adaptarse a las demandas de gobernantes extranjeros. El término Palestina aparece en registros mucho antes de la época de Jesús, aunque su significado y uso variaban dependiendo de quién lo empleaba. En textos egipcios del siglo XI a.C., Palestina se asociaba con los filisteos, un pueblo que habitaba la costa sur de la región. Más tarde, Heródoto, en el siglo V a.C., utilizó el término Siria-Palestina para describir una franja de tierra que se extendía entre Egipto y Siria, incluyendo Judea. En la época de Jesús, el término Palestina era una designación geográfica ampliamente utilizada por griegos y romanos, pero también por judíos. Filón de Alejandría, filósofo judío contemporáneo de Jesús, se refirió a Palestina como una región que incluía Judea, sin negar la identidad judía de sus habitantes. De manera similar, Flavio Josefo, un historiador judío de la época, mencionó Palestina en sus obras, evidenciando que el término era común en los textos del período. Después de la revuelta de Bar Kokhba, en el siglo II después de Cristo, el emperador Adriano habría consolidado el uso del término Siria-Palestina como sustituto de Judea. Aunque este cambio ha sido interpretado como un intento de borrar la conexión judía con la tierra, es importante destacar que Palestina ya se utilizaba ampliamente antes de este evento. El empleo de términos como estos reflejaba una práctica común en la antigüedad: describir regiones amplias con nombres genéricos o derivados de pueblos antiguos que habían habitado esas tierras. Estas evidencias textuales muestran que el término Palestina era, ante todo, una designación geográfica. No tenía las connotaciones culturales o políticas que le asociamos hoy en día, sino que era una manera práctica de describir la región en términos espaciales. Jesús nació en Belén, una ciudad ubicada en la provincia romana de Judea, y creció en Nazaret, en Galilea. Su identidad era indiscutiblemente judía, definida por su herencia cultural y religiosa. Sin embargo, la región donde vivió también era ampliamente referida como Palestina en textos de la época, como los escritos de Heródoto, Filón de Alejandría y Flavio Josefo. Esto plantea una pregunta intrigante. ¿Podemos llamar a Jesús palestino? En la antigüedad, términos como Palestina se utilizaban para designar áreas geográficas amplias sin contradecir la identidad cultural de sus habitantes. Por lo tanto, llamar a Jesús palestino, en un sentido puramente geográfico, sería correcto. Sin embargo, esto no refleja su identidad religiosa ni cultural. Jesús era judío y vivió en una región que, por conveniencia geográfica, también era denominada Palestina. Esta distinción nos ayuda a entender cómo los nombres de lugares se usaban de manera flexible
en la antigüedad. La geografía no definía la identidad cultural ni religiosa de una persona, sino que servía como una herramienta para describir territorios. Decir que Jesús era palestino es, entonces, una observación sobre el lugar donde vivió, no sobre quién era él. El término Palestina ha evolucionado significativamente desde la época de Jesús, adquiriendo nuevos significados políticos y culturales que reflejan las complejas transformaciones de la región. Después de la revuelta de Bar Kokhba en el siglo II después de Cristo, se cree que el emperador Adriano renombró la provincia de Judea como Siria-Palestina, como parte de una estrategia para debilitar las conexiones judías con la tierra. Aunque el término Palestina ya se utilizaba previamente, esta acción consolidó su asociación administrativa con el Imperio Romano. Durante el período bizantino, la designación continuó siendo empleada para describir la región. Bajo el dominio musulmán y más tarde otomano, Palestina permaneció como un término geográfico sin las implicaciones políticas modernas. Fue solo durante el mandato británico en el siglo XX que el término comenzó a formalizarse en un contexto político, sentando las bases para los debates contemporáneos sobre identidad y territorio. En la actualidad, el término Palestina está fuertemente asociado al conflicto israelí-palestino, cargando un peso político que trasciende su origen geográfico. Este uso contemporáneo puede distorsionar la comprensión histórica, llevando a interpretaciones anacrónicas cuando se aplica a la época de Jesús. Por ello, es fundamental distinguir el uso del término en contextos históricos y modernos para evitar confusiones. Comprender estas conexiones históricas nos ayuda a apreciar la complejidad de la región donde vivió Jesús. Tierra Santa siempre ha sido un espacio de interacciones culturales y políticas, y su historia refleja una riqueza que trasciende fronteras e identidades. Reconocer esta evolución no solo ilumina el pasado, sino que también ofrece perspectivas valiosas para entender el presente. La pregunta ¿Jesús era palestino? Es más compleja de lo que parece a primera vista. La respuesta depende del contexto histórico y geográfico, y no debe reducirse a interpretaciones modernas. Jesús nació en Belén, vivió en Nazaret y predicó en una región que, en ciertos textos antiguos, era ampliamente llamada Palestina. Sin embargo, su identidad era ante todo judía, profundamente arraigada en su herencia cultural y religiosa. La historia nos muestra que el término Palestina era comúnmente utilizado en la antigüedad como una designación geográfica para describir una región amplia que incluía Judea. Autores como Heródoto, Filón de Alejandría y Flavio Josefo emplearon el término de manera natural, sin que esto implicara una negación de la identidad judía de los habitantes de la región. Decir que Jesús era palestino, por lo tanto, tiene sentido solo en un contexto geográfico, sin sugerir ninguna interpretación política o cultural moderna. Este análisis también nos invita a reflexionar sobre cómo los nombres y los territorios moldean nuestra comprensión de la historia. En la antigüedad, los límites territoriales y los nombres de las regiones eran fluidos, reflejando la diversidad cultural y las dinámicas políticas de la época. Comprender estas sutilezas nos ayuda a valorar mejor el contexto en el que vivió Jesús y cómo su mensaje trascendió las fronteras geográficas y culturales. Finalmente, el debate sobre Jesús y Palestina nos recuerda que el pasado no puede ser interpretado con los ojos del presente. Al separar las narrativas históricas de las modernas, somos capaces de construir una visión más precisa y enriquecedora de lo que realmente sucedió, mejorando nuestra comprensión tanto de la historia como de las figuras que la moldearon. Muchas gracias por dedicar tu tiempo a ver este video hasta el final. Realmente valoro tu presencia y el interés por profundizar en un tema tan fascinante e importante.
Es increíble saber que elegiste estar aquí, buscando entender más sobre la historia, la cultura y cómo todo esto se conecta con nuestras raíces. Si este contenido te aportó valor o te ofreció una nueva perspectiva, te pido que no te lo guardes solo para ti. Compártelo con alguien que también pueda beneficiarse de este aprendizaje. Además, no olvides dejar tu me gusta. Esto marca una gran diferencia para que más personas puedan acceder a este tipo de contenido. Si aún no estás suscrito al canal, te invito a hacerlo y a activar las notificaciones para que no te pierdas los próximos videos que estamos preparando con el mismo cuidado y dedicación. Aquí estamos creando un espacio de conocimiento y reflexión, y tu participación es fundamental para que esta comunidad crezca. Una vez más, gracias por estar aquí, por dedicar tu tiempo y por formar parte de esta conversación. Espero verte en el próximo video, y hasta entonces, lleva contigo la curiosidad de seguir explorando el pasado y cómo éste moldea nuestro presente. Un fuerte abrazo y hasta pronto.